Lo que la Biblia dice, una voz de esperanza desde el departamento de Boyacá para el mundo. Bienvenidos. Les damos la bienvenida a su programa Lo que la Biblia dice. Nos regala el Señor una nueva oportunidad para seguir estudiando su palabra, la palabra de nuestro Señor. Hoy tenemos un tema muy especial. Hablaremos del bautismo. ¿Qué dice la Biblia sobre esta ceremonia tan especial? Les saludamos con cariño, John Gómez y Eduard Molina. Bienvenidos. Si deseas recibir un mensaje diario de la Biblia en tu celular, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Vamos a iniciar nuestro programa el día de hoy, como hacemos de costumbre, pidiendo la bendición de Dios. Padre bueno, en este momento te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de abrir tu palabra para aprender de ella. Danos sabiduría, Señor, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces hoy vamos a estudiar lo que la Biblia dice del bautismo. Bueno, el bautismo es uno de los temas muy importantes del Nuevo Testamento. De hecho, hay algunas excavaciones que nos muestran que en las iglesias o sinagogas habían lugares especiales para el bautismo por inmersión, pilas como las que se hacen hoy día, donde se podía entrar la gente y se sumergía tal como Jesús lo hizo cuando fue al Jordán para ser bautizado. Así que el bautismo por inmersión duró bastante tiempo practicándose en las iglesias cristianas, hasta alrededor del año 1300 después de Cristo, y de ahí en adelante algunas otras denominaciones adoptaron el bautismo por aspersión y otras formas de bautizar, pero el bautismo por inmersión viene desde mucho antes. Jesús lo practicó, Jesús fue al Jordán para ser bautizado por inmersión. Revisemos entonces lo que la Biblia dice sobre este tema tan especial. Empecemos con la importancia que el Señor Jesucristo le dio al bautismo. Miremos si fue algo secundario o si es algo secundario, no tan importante, o qué importancia le dio el Señor a este tema del bautismo. Leamos primero Marcos capítulo 16, versículo 16. ¿Qué nos dice este versículo? Muy bien, allí el Señor nos dice de la siguiente manera, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muy claro el Señor ahí en su palabra. Y este pasaje habla por lo menos de dos aspectos. Primero nos habla de la importancia de creer para la salvación. Dice el que creyere. Creer es importante para ser salvo. ¿Creer en qué? Bueno, creer en el Señor y en su palabra, lo que Él nos ha dicho. ¿Por qué? Es que alguien pudiera decir, bueno, yo creo, pero ¿en qué creo? ¿Sí? Es la palabra de Dios que nos dice en qué debemos creer, cómo debemos hacer las cosas en el cristianismo. Un ejemplo de ello era lo que mirábamos algunos programas atrás cuando hablamos de los mandamientos de Dios. Muchas personas creen que esos mandamientos que Dios dio, esos 10 mandamientos, ya no están vigentes, ya el pueblo de Dios no debe seguirlos. Pero según estudiamos en los programas anteriores, vimos que sí están vigentes, que es importante hoy seguir honrando a papá y a mamá, seguir siendo fiel al esposo o la esposa, en el caso de las personas que son casados. Honrar a Dios como Él lo ha mencionado, guardar el día de reposo que Él ha señalado. Entonces, digo esto porque pudiéramos decir, no, todas las personas creen, sí, pero hay que creer conforme la palabra de Dios nos lo indica. Y entonces la palabra de Dios dice, el que crea, y ahora nos habla de un segundo aspecto. Recordemos que estas son las palabras del mismo Señor Jesús. Dice, el que crea y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado.
Entonces podemos ver aquí que el mismo Señor Jesús le dio una importancia muy especial al tema del bautismo, porque si no, él hubiera dicho el que crea, pero aquí dice el que crea y confirme entonces esa creencia al entregarle la vida a Dios a través del bautismo. Se necesitan entonces las dos cosas, creer y bautizarse. No pueden estar independientes, ¿cierto? Algunas personas se refieren al caso del ladrón en la cruz, que él creyó y no tuvo la oportunidad de ser bautizado, y el Señor le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, si él hubiera tenido la oportunidad de bajarse de la cruz, de no morir ahí, sino de bajarse y tener su vida, pues le hubiera tocado lo mismo que a cualquier otro creyente. Vivir una vida fiel, entregar la vida a Dios a través del bautismo y esperar el regreso de nuestro Señor Jesús. Entonces podemos ver que el Señor mencionó que es importante creer, pero que es también muy importante el bautismo para la salvación. Ahora muchos de nosotros pudiéramos decir, bueno, pero es que yo ya fui bautizado cuando pequeño, con agua en la cabeza. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante cómo dice la Biblia que es el método para ser bautizado. En alguna ocasión la gente le preguntó a los apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? Esa es una pregunta que está hecha allí en Hechos 2:37, 38 y 41. Y vamos a ver cuál fue la respuesta. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí está muy claro, ¿verdad? Frente a esa pregunta, ¿qué haremos? La recomendación entonces es tomar el bautismo. Cabe destacar que estas personas a las que se refiere Hechos capítulo 2 habían escuchado la predicación, habían escuchado el mensaje de Dios, y cuando escucharon ese mensaje pues ahora quedaron con esa preocupación, bueno, hay algo que hacer, debemos cambiar de vida, y preguntan entonces, ¿qué hacemos? Y es ahí donde los discípulos le responden, arrepiéntanse y bautícese cada uno. Esto me llama la atención porque el bautismo no es algo que debe tomar un solo miembro de la familia y ya. Cada persona debe tomar su decisión por el Señor. Cada persona que esté en capacidad de tomar esa decisión. Porque la Biblia presenta el bautismo precisamente como que es una decisión de la persona. Muchos de nosotros fuimos bautizados cuando pequeños, de pronto no teníamos la capacidad para decidir, pero dice aquí que estas personas tenían ya la capacidad para decidir porque escucharon y los discípulos le dijeron, arrepiéntense, bautícese cada uno para el perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo. En la Biblia hay un caso muy especial que es el caso de Nicodemo, y el Señor le habló a Nicodemo acerca de la importancia de nacer de nuevo. Revisemos lo que dice Juan capítulo 3 sobre esta historia tan especial. Muy bien, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es interesante notar en este pasaje que acabamos de leer que parece que Nicodemo tenía algún tipo de temor de que lo vieran hablando con el Señor Jesús. Por eso dice ahí que fue de noche, para que no lo vieran. Sin embargo, lo importante aquí, lo importante a resaltar es que finalmente pasó por encima de esos preconceptos. ¿Qué dirán de mí? Que ahora me voy a bautizar. ¿Qué dirán de mí? Que ahora voy a ir a congregarme a una iglesia, ¿no? Él pasó por encima de esos preconceptos y fue a ver al Señor Jesús. Ahora intentó como alabarlo, decirle, Señor, nadie hace lo que tú haces, tú eres muy poderoso. Y el Señor le responde, pareciera de una manera muy tajante, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y le enfatiza diciendo, si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios.
Así que allí están presentes las dos cosas, ¿cierto? El nacer del agua, es decir, tomar el bautismo, que es algo bien importante, y a la vez también recibir la unción del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo se recibe de manera especial a razón de entregar la vida a Dios a través del bautismo. Y vamos a verlo en el caso del Señor Jesús. Leamos algunos pasajes como Mateo capítulo 3. Bueno, leamos entonces Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De este ejemplo que nos dio el Señor Jesús podemos sacar muchos análisis. El primero, empecemos con el último, o uno de los últimos, y es que cuando el Señor Jesús se bautizó y salió del agua, entonces ahora vino el Espíritu Santo como paloma sobre él. Esto ocurre con cada persona que le entrega la vida a Dios a través del bautismo. Viene el Espíritu Santo a su vida para ayudarle a llevar la vida cristiana. Y esto es importante porque algunas personas me han dicho: tengo temor de bautizarme porque tengo problemas con el licor, o le soy infiel a mi pareja, o cualquier otra circunstancia. Entonces nosotros debemos entender aquí que viene el Espíritu Santo precisamente para ayudarnos a transformar nuestra vida. Él viene para que podamos dejar nuestra vida pasada atrás y nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Y es que precisamente de eso se trata el bautismo. El bautismo se trata de entregar la vida a Dios, y cuando nos bautizamos ahora hay un antes y un después. Antes de mi entrega a Dios y un después de mi entrega a Dios. Muchas personas tienen el temor: ¿cómo voy a hacer para luchar contra esas tentaciones, contra esas cosas que sé que no están bien? Pues bueno, no estamos luchando solos, porque ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo que viene a nuestra vida cuando salimos de las aguas bautismales. Y es que precisamente el bautismo tiene una simbología, así como lo presenta la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice allí: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Es decir, que cuando la persona es sumergida dentro del agua, es como morir a esa antigua manera que se tenía de vivir y resucitar a una nueva vida cuando sale del agua. Ese es el símbolo: morir en Cristo Jesús y resucitar como Jesús también fue resucitado. Y creo que esto es una gran promesa para cada creyente, porque pasa el Señor por alto nuestros pecados pasados y nos da una nueva vida. Porque esa es una pregunta muy común. Bueno, yo he hecho cosas muy malas, pero ¿puede el Señor perdonarme y darme una nueva vida? Precisamente sí, dice la Biblia. A través del bautismo, el Señor entonces perdona nuestra vida pasada y nos da una nueva vida. Y no vamos a estar luchando solos, sino que ahora está el Espíritu Santo luchando con nosotros para esa transformación del corazón. Revisemos otro aspecto ahí en Mateo capítulo 3, que es el pasaje que estamos leyendo como pasaje muy especial. Y es que cuando nos entregamos a Dios, ahora Dios nos declara de una manera especial sus hijos amados. No quiere decir que antes del bautismo Dios no nos ame o que no seamos sus hijos, pero lo cierto es que cuando entregamos nuestra vida a Dios a través del bautismo, nosotros estamos reconociendo al Señor como nuestro Padre,
porque nos decía la Biblia ahí en Mateo capítulo 3, que cuando subió del agua, entonces hubo una voz de los cielos que dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Eso ocurre con cada creyente que le entrega la vida a Dios. Reconocemos a nuestro Padre Celestial y ahora Él dice: hijito, ahora sí estás haciendo lo que yo quería. Los hijos podemos o complacer a nuestros padres o llevarles la contraria. Cuando entregamos nuestra vida al Señor a través del bautismo y permitimos que Él transforme nuestra vida, ahora Él se complace en nuestra vida. Esa es la manera como una persona puede entrar a formar parte de la familia celestial. Todos fuimos creados por el Señor y somos hijos por creación, pero no todos somos hijos por redención. Solo aquel que acepta a Cristo Jesús y hace un pacto con Él a través del bautismo. Eso es claro en la Biblia, porque Juan capítulo 3, un ejemplo, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La oportunidad de salvación está abierta para todas las personas porque el Señor Jesucristo dio su vida por todos nosotros, pero solamente para el que cree. Entonces el que cree es el que se lleva esa promesa o el cumplimiento de esa promesa de nuestro Señor. Revisemos otro aspecto del bautismo de nuestro Señor Jesús. Dice la Escritura que el bautismo es para el perdón de nuestros pecados. Leámoslo en Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. ¿Qué nos dice este pasaje? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es interesante entonces notar cuál es el propósito o uno de los propósitos del bautismo, y es entonces el perdón de nuestros pecados y recibir ese regalo, ese don del Espíritu Santo. Amén. Ahora, alguien pudiera señalar, pero entonces, ¿por qué el Señor Jesús se bautizó? Si dice la Biblia, por lo menos en Hebreos capítulo 4, que Él fue tentado en todo conforme nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice aquí que el bautismo es para el perdón de los pecados. Esa misma inquietud la tenía Juan. Precisamente cuando vino el Señor Jesús para que Él lo bautizara, le dijo: pero es que yo necesito que tú me bautices, y ahora ¿cómo usted me va a pedir que yo lo bautice? Y Él dijo: deja ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. En otras palabras, el Señor Jesús se bautizó no porque lo necesitara, pero lo hizo para darnos ejemplo. Si Él no lo hubiera hecho, muchos de nosotros pudiéramos decir: no, yo ¿por qué tengo que bautizarme si el Señor Jesús no lo hizo? Entonces por eso Él le dice: Juan, deja que yo lo haga para así cumplir toda justicia. Entonces es importante revisar cómo el Señor Jesús fue bautizado para nosotros hacer el bautismo de la misma manera en que Él lo hizo. De manera que para hacer el bautismo se necesita que haya suficiente agua como para cubrir todo el cuerpo de la persona. Justo también Marcos 1, 9 y 10 nos recuerda esto. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Allí hay suficiente agua, ¿verdad? Y dice: y luego, cuando subía del agua, es decir, salió, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Entonces el Señor Jesús fue bautizado donde había suficiente agua. Suficiente agua como para ser sumergido. Y es interesante que en Marcos y en Mateo nos dice que entró al agua y luego subió del agua. Si subió del agua es porque estaba en el agua. Entonces, dentro del agua. Entonces es importante tener ese aspecto en cuenta, que el método de bautizar, según el ejemplo del mismo Señor Jesús, es siendo sumergidos en las aguas. También el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento nos ayuda a comprender mejor esto, porque bautismo viene del griego baptisma, que deriva de baptizo y significa meter o sumergir. Así que nos está indicando que la persona necesita realmente ser cubierta totalmente por el agua y luego salir.
Esto que mencionas es importante porque si la palabra bautismo significa ser sumergido, eso nos habla acerca del método correcto para ser bautizado. Y alguien pudiera decir, bueno, es que no importa la manera, si es sumergido en las aguas, o si es con agua en la cabeza, o si es entrar en una ducha. No importa la manera, lo importante es que la gente se bautice. Sin embargo, la Biblia, en Efesios capítulo 4, versículo 5, dice que hay un Señor, hay una fe y hay un bautismo. En otras palabras, así como hay un solo Señor, hay una sola manera correcta, de acuerdo a la Biblia, para ser bautizados. Y esta es siendo sumergidos en las aguas. Como dice Mateo capítulo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si deseas recibir un mensaje diario de la Biblia en tu celular, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Surge la pregunta entonces, si solamente nos podemos bautizar en un río, como lo hizo Jesús. Bueno, la Biblia también tiene otros casos donde nos explica la manera como se puede bautizar. Y está el caso de Felipe y el eunuco. El eunuco quería saber más de Jesús y entonces Felipe le explica. Ahí está en Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces aquí dice que descendieron ambos al agua, es decir, se introdujeron en el lugar donde había suficiente agua, y allí Felipe le bautizó, tal como lo hizo Juan el Bautista con Jesús. Lo interesante de este caso es que no dice ahí que era un río o qué era, lo que dice es que había cierta agua, posiblemente algún pozo o algo así, donde pudo él ser bautizado. Entonces nos muestra la escritura aquí que no necesariamente tiene que ser en un río, pero puede ser en un pozo, o diríamos de manera moderna puede ser en una piscina, pero lo importante es que la persona sea sumergida completamente en las aguas. Hemos tenido algunos casos muy especiales y son nuestros hermanos que están en las cárceles, en los centros de reclusión. No conozco ninguna cárcel con piscina, pero entonces lo que hemos hecho es llevar un tanque pequeño, en algunas cárceles hasta uno de estos tarros donde antes se llevaba el aceite de estos grandes, y allí se llena de agua y la persona con cuidadito entra y sale y es bautizado. Lo importante es que la persona sea sumergida en las aguas. Y que cumpla la simbología del bautismo, ¿no? Es morir a esa antigua vida y resucitar a una nueva vida, también recibir el Espíritu Santo. Y esto es muy especial porque hemos tenido personas que están muy delicadas de salud, que alguien pudiera decir: no, esta persona es mejor no bautizarla. Sin embargo, pues se hace toda una logística. Hemos llevado una piscina pequeña a una casa y ahí se calienta la agüita para que la persona con mucho cuidado entre y salga del agua conforme la Biblia lo enseña. En otras palabras, no hay excusas para entregar la vida al Señor. Debe haber esa disposición, ese creer para entregar la vida a Dios, así como lo hizo el etíope. No fue Felipe el que le dijo a este eunuco etíope: mira, bautízate. Fue él mismo que al estudiar la palabra dijo: yo necesito ser bautizado. Y iban ahí en el carro y cuando vieron cierta agua, entonces hizo parar el carro para ser bautizado. Aquí nos habla entonces de la importancia de ese deseo y de esa decisión de entregar la vida al Señor. Pero miremos entonces algunos aspectos que debemos tener en cuenta para dar este paso especial del bautismo. Algunos aspectos importantes para tener en cuenta para este paso importante es que haya un sincero arrepentimiento, como dice Hechos 2:38. También es importante que se crea, es decir, cuando el eunuco le pregunta a Felipe qué impide que sea bautizado, él le dice: si crees,
que Jesús es el Hijo de Dios, entonces él dice yo creo. Así que es importante creer. Y también algo importante es la instrucción. Notemos ese mismo ejemplo. Felipe le dio la instrucción que necesitaba el eunuco y luego él sintió la necesidad de bautizarse. Cabe destacar que si has escuchado todos los programas que hemos tenido en la emisora, has recibido un buen conocimiento de la palabra del Señor. De paso, recuerda que puedes revisar las grabaciones en los diferentes canales de podcast, Google Podcast, Amazon Music, entre otros. Búscanos como Lo que la Biblia dice y allí encontrarás las grabaciones de los programas que hemos tenido. También debemos tener en cuenta, si de pronto vivimos con una persona en unión libre, bueno, para dar el paso del bautismo, primero debemos dar ese paso de organizar la vida de pareja a través del matrimonio. Recuerden que también estamos para ayudarle en esta área. Si alguno desea casarse y no sabe qué documentos necesita, cómo es el proceso, puede escribirnos y con gusto le orientamos en esta labor. Por supuesto, si una persona es soltera, no tiene pareja, pues no tiene ese impedimento para entregar la vida al Señor. El otro aspecto tiene que ver con organizar nuestra parte laboral para poder guardar el día de reposo que el Señor ha señalado en su palabra. Surge la pregunta, quizá en algunos, bueno, yo ya fui bautizado cuando pequeño, ¿qué hago? Bueno, la palabra del Señor también nos recuerda que hubo un grupo de cristianos que tenían conocimiento del bautismo de Juan y quizá lo habían tomado también con él. Sin embargo, no tenían el conocimiento completo y cuando oyeron ese conocimiento de los discípulos, dice la palabra del Señor en Hechos 19, 1 al 5, la última parte dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Tomaron el bautismo nuevamente. Así que no hay temor por decir, bueno, es que yo ya fui bautizado. Puede tomar nuevamente el bautismo cuando adquiere un nuevo conocimiento de la palabra de Dios. Oremos. Querido Dios, gracias te damos por darnos esta instrucción, este conocimiento. Rogamos tu bendición para cada uno de nosotros al haber estudiado tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estimados amigos, les esperamos en 8 días para continuar hablando de estos temas tan especiales en su programa Lo que la Biblia dice. Bendiciones. Si deseas recibir un mensaje diario de la Biblia en tu celular, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Lo que la Biblia dice, un programa patrocinado por sus amigos, los adventistas del séptimo día.